Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de sus participantes y no necesariamente expresan la postura institucional de la Universidad Nacional del Sur sobre los temas a los que se refieren. Comienza Había una vez, un espacio para la imaginación. Hola, bienvenidos al ciclo de cuentos y narraciones en AM 1240 Radio Universidad. Esto es Había una vez. Si desean comunicarse, pueden hacerlo a través de Facebook, Traficantes de Palabras, de las que acarician y hacen cosquillas. Allí pueden enviar sus inquietudes o si tienen ganas de escuchar algún cuento en particular. Estás escuchando Había una vez. Contamos para que el absurdo pueda venir. En el programa de hoy vamos a narrar leyendas que viajaron desde lugares remotos y otras que vienen de tierras más cercanas. También les contaremos sobre el Kamishibai, un modo milenario y bello de contar historias. Así es. Bueno, las leyendas se caracterizan porque son narraciones de hechos naturales o sobrenaturales o nacen de la combinación de ambas, que transmiten en forma oral o escrita de generación en generación. Y eso es, digamos, lo pintoresco, digamos, las narraciones van pasando de una generación a otra y muchas veces tienen cambios, por eso a veces tenemos versiones diferentes de una misma historia. Saben ser sencillos relatos, es fácil identificar sus partes, siempre hay una introducción, un nudo, un desenlace. Y bueno, y es por ello que a veces tenemos leyendas para contar de origen de objetos o de tradición y de distintas culturas. Las leyendas rescatan justamente esas culturas ancestrales que también y de sucesos cotidianos. Bueno, basta de palabras y vamos a escuchar la primera leyenda del programa de hoy. En la voz de Ana vamos a escuchar una leyenda de origen boliviano, Las Tres Cantutas. Había una vez 3 cantutas rojas que habían florecido en lo más alto de la montaña. Eran tan bonitas, tan hermosas, que las habían elegido como las reinas de las flores. Allí estaban ellas siempre, luciéndose bonitas, elegantes, preciosas. Pero una tarde llegó un fuerte ventarrón. Un viento terrible y las 3 cantutas tuvieron mucho miedo. Mucho miedo de que este viento las arrebatara, las arrancara de sus ramas y tuvieran que desbarrancarse por el cerro. Pero eso no ocurrió. Ellas siguieron en su sitio. Pero después del viento, de este terrible viento, vino la lluvia. Una lluvia fuerte, torrencial, rara, tan rara que tenía unas gotas inmensas que cuando caían sobre las hojas de las plantas y en los pétalos de las flores, las descolorían. Se llevaban, lavaban su color. Y las cantutas de pronto vieron eso y se desesperaron. Una de ellas le clamó: «Señora lluvia, por favor, no se lleve nuestro color». Y la otra cantuta: «Por favor, señora lluvia, no nos lleve el rojo, este rojo tan hermoso que tenemos». Pero la lluvia mala se llevó todos los colores. Apareció luego el arco iris. Cuando las vio a las cantutas tan tristes, descoloridas, marchitas y llorando desconsoladamente,
Se acercó, sacó de su bolsillo su pincel multicolor y empezó a pintarlas. Y las pintó y las pintó, y de pronto las cantutas recobraron su color rojo, más rojo aún y más brillante que antes. Y además el arco iris les regaló el amarillo y el verde. Quedaron preciosas, mejor que antes. Y el arco iris siguió pintando. Flores y plantas pintaba y de pronto se quedó sin colores y desapareció. Por eso dicen que después de la lluvia, el arco iris sale a pintar flores y plantas y cuando se le terminan sus colores, desaparece, se va. Por eso es que a veces dura muy poquito tiempo. Estás escuchando Había una vez. Contamos para que la curiosidad pueda venir. Cuenta una antigua leyenda japonesa que durante la festividad de las estrellas, el amor de los jóvenes amantes estrella es tan fuerte y poderoso que concede los deseos que tanto grandes como pequeños cuelgan en papeles de colores en las ramas de un bambú. Así inicia hoy la leyenda de Tanabata. Tenko era un dios celestial y gobernaba el firmamento. Tenía una hija llamada Orihime. Muchos la conocían también con el nombre de la princesa tejedora de estrellas. Orihime destacaba no solo por su gran belleza, sino también por la habilidad con la que tejía espléndidos trajes para los dioses del cielo. Esta tarea la llevaba a que todas las noches fuera a orillas del río Amanobawa. Allí recogía las estrellas de más brillantes y hermosos colores, con los cuales luego confeccionaba sus prendas. Esta tarea era muy ardua, por lo que muchas veces se solía ver a la princesa triste y solitaria. Un día, mientras se encontraba a orillas del río, conoció a un joven pastor de nubes. Vivía del otro lado del río. Se llamaba Hikoboshi. Apenas el joven cruzó el río, intercambiaron miradas, sonrisas, y nació el amor a primera vista. Al poco tiempo se casaron. Luego del casamiento, y tras comenzar a vivir juntos, los jóvenes estaban tan enamorados que fueron descuidando sus tareas. Orihime dejó de tejer las prendas para su padre, mientras Hikoboshi descuidó su rebaño de nubes, las cuales se desperdigaron por todo el cielo, provocando incesantes lluvias, tormentas y destrozos. Esta situación enfadó mucho a Tenko, quien decidió castigarlos, y les dijo: «Los colocaré uno a cada lado del río Amanogawa, y no podrán verse nunca». Ante esta sentencia, Orihime se sintió muy triste. Le rogó a su padre entre lágrimas que los perdonara. El padre, conmovido por el llanto de su hija, decidió perdonarlos y les dijo: «Los dejaré que se vean una vez al año, el 7º día del 7º mes, siempre y cuando tengan sus tareas terminadas para ese entonces». Cuando el primer encuentro iba a darse, los jóvenes se dieron cuenta que no podían cruzar el río.
La princesa comenzó a llorar en forma desesperada. Llegaron a su rescate una bandada de urracas, quienes formaron un hermoso puente de alas. Además les dijeron que todos los años volverían para ayudarlos. La felicidad de los jóvenes es tan grande que, dicen, conceden los deseos de todo aquel que se los pide, porque no hay fuerza más poderosa que la del amor verdadero. Acabamos de escuchar en la voz de Cecilia la festividad de las estrellas, que tiene, como muchas leyendas, distintas versiones. Esta era una de ellas. Sí, este tipo de leyendas son las que se contaban habitualmente con el kamishibai. El kamishibai significa literalmente drama de papel. Es una especie de teatrito de madera, como para que se den una idea, tiene un tamaño aproximado de 50 por 40 centímetros, donde se iban guardando láminas con un dibujo en el frente y texto atrás. Esta forma de contar cuentos se originó en el siglo XII en Japón a través de unos monjes budistas, quienes lo utilizaron como un método para difundir ideas, enseñanzas en las zonas marginales, digamos, las zonas rurales, que no tenían acceso a otro tipo de formación. Este sistema de contar cuentos por ahí tiene mayor relevancia o es más conocido a partir de la Gran Depresión que sufre Japón a partir del año 1920 hasta 1940. Sí, ese resurgir fue después de la Gran Depresión de los años 20. Los kamishibayas salían con sus teatros anunciando el pronto inicio del cuento y vendían caramelos fabricados por ellos. Los que compraban tenían el derecho de quedarse adelante. Para atraer la atención de los niños y de los grandes, producían un ruido con 2 tacos de madera unidos por una cuerda, que sonaba aproximadamente así. Interesante, cuentos, historias, todo esto que se hacía para llamar la atención y seguir contando historias. Una buena combinación. Muy interesante, pero ¿qué les parece si hacemos un recreito musical y vamos a escuchar un tema del grupo bahiense Minga que se llama Deja Nomás? Se me empaca, burrito manso.
Estás escuchando Había una vez. Contamos para que la memoria pueda venir. Después de escuchar estos tambores, nos vamos de viaje hasta África para escuchar en la voz de Marisa una leyenda africana. Cuentan en Camerún que en el principio de los tiempos estaba el primer hombre. Solo estaba el primer hombre. Y claro, no hablaba porque ¿con quién? No cantaba porque ¿para quién? Y este hombre un día se hizo la reflexión. Me parece que me falta algo en mi vida. En ese momento pasó un ser de sombra, que lo tomó de la mano y lo llevó hasta donde estaba la primera mujer. Negra y hermosa era la primera mujer. Y cuando el hombre vio a la primera mujer, pensó, ¡qué linda que es! Y claro, gestito va, gestito viene, miradita va, miradita viene, pero el ser de sombra se dio cuenta de que algo faltaba, algo fallaba en la comunicación, así que agarró y con su dedo acarició los labios del hombre. Y lo mismo hizo sobre los labios de la mujer. Y esto que parece un gesto erótico, lo único que tenía como intención era dotarnos de la palabra. Y ni bien el hombre tuvo la primera palabra, le dijo a la mujer, «Oye, qué linda que eres». Y la mujer le dijo, «Ay, cositas tuyas». Y ahí empezaron a hacer todo juntos. Nadaban juntos, cazaban juntos, dormían juntos. Todo hacían juntos. Y claro, pasaba el tiempo. Y cuando llegó el invierno, el hombre se puso malo. La mujer iba y le hablaba, el hombre no reaccionaba. La mujer iba y traía frutas de todos los sabores y todos los colores y le preparaba jugos, el hombre no reaccionaba. La mujer le preparaba manjares para que comiera, el hombre no reaccionaba. Así que la mujer fue y buscó al ser de sombra. El ser de sombra vino hasta la cueva, miró al hombre tendido y le dijo, «Mujer, frótale con tu mano sobre el pecho». La mujer hizo eso. Empezó a frotarle el pecho al hombre, pero el hombre no reaccionaba. «Mujer, baja un poco más la mano», le dijo el ser de sombra. Y así lo hizo ella. Empezó a frotarle el vientre, pero el hombre no reaccionaba. Y la mujer, ahora sin que nadie le dijera nada, bajó un poco más la mano. Y ahí el hombre supo lo que le pasaba. Así que empezó a conducirle la mano a la mujer, y la mujer empezó a conducirle la mano al hombre, y entre los dos inventaron el golón golón. Hacían el golón golón a la mañana, hacían el golón golón a la tarde, hacían el golón golón a la noche. A todas horas. A veces era la mujer la que venía con nuevas ideas para el golón golón. Y otras veces era el hombre el que venía con ganas de golón golón. La cosa es que se pasaron todito el invierno de golón golón en golón golón. Y cuando terminaba el invierno, esta vez la que se puso mal era la mujer. No sabía lo que le estaba sucediendo. Las tetas se le inflaban. El vientre se le hinchaba, las caderas se le ensanchaban. El hombre pensó que la mujer en cualquier momento iba a explotar. Y sí, literalmente un día la mujer explotó. El hombre salió espantado de la cueva y en ese momento pasaba el ser de sombra que le preguntó, ¿pero qué pasa? El hombre le explicó cómo pudo y el ser de sombra le dijo, hombre, ve al río y trae agua. Así que esto hizo, y en uno de esos viajes entre ir y venir, cuando entró a la cueva, vio que la mujer estaba del tamaño bastante parecido al de ella, y en los brazos del ser de sombra había un bebé. Él les dijo, este es tu primogénito. De tu vientre, mujer, nacerán muchos más. Y en agradecimiento a todo lo que les he enseñado, me darán la mitad de la descendencia. Ellos aceptaron. Bien no sabían. Y siguieron con el golón golón. Y ahí la mujer tuvo una niña
preciosa, una negrita bonita, la cara redondita, los pelos, 888 rulos en esa cabeza y unas pepas negras con un fondo que no tenía fondo. Y enseguida se dieron cuenta que tenían que dárselo al ser de sombra y no querían. Así que la escondieron en una cueva y ahí iban todos los días y le daban de comer. Y siguieron con el golón. Y así tuvieron un niño y otra niña y otro niño y otra niña. Y a todos se escondían. De manera tal que el único que estaba afuera era el primogénito. Y claro, pasaba el ser de sombra y veía siempre al mismo, no encontraba razones para acercarse. Mientras, un día, llegó la primavera y que un pajarito llegó a la cueva y que una de los niños quería agarrarla, y una ardilla, y una lagartija, y una de las niñas que probó y sacó un pie, y cuando se sintió en libertad, empezó a bailar y a saltar, y ahí todos los hermanos la siguieron, y empezó una algarabía de niños, y toda esa música fue a parar a los oídos del ser de sombra, que jamás había escuchado aquello, así que se acercó y los contó. Entre niñas y niños, 6. 6. En el corazón del ser de sombra cayó toda la pena que cae cuando a uno lo han engañado. Así que fue hasta donde estaba la cueva y les dijo: me engañaron. Después de todo lo que les enseñé, ustedes me engañaron. Les dije que me iba a llevar la mitad de la descendencia, pero me voy a llevar a todos, y a ti, hombre, y a ti, mujer. El hombre quiso hacerse el valiente y le preguntó: bueno, ¿y tú quién eres? Y el ser de sombra se estiró en lo alto que era y le dijo: yo soy la muerte. Así cuentan en Camerún cómo la muerte llegó a la vida. Cuentan en Camerún cómo la muerte nos enseñó el amor. Cuentan en Camerún cómo fue que la muerte nos dio la palabra. Y que la muerte nos llega a todos, a hombres, a niños, ancianos, ricos, pobres, niños, a todos. Pero con cada uno es un encuentro excepcional. Estás escuchando Había una vez. Contamos para que el absurdo pueda venir. Las leyendas son muy importantes para poder contar cómo surgen las especies, animales, vegetales, que, bueno, están en todo el planeta. Y cada cultura lo ha hecho de una manera distinta, particular, de acuerdo a sus creencias. Les cuento que aquí tenemos una leyenda local de una pequeña plantita que vive en el estuario de Bahía Blanca, el guaycurú. Y lo hacemos en la voz de Cristina, que narrará La novia de sal y barro. Los novios se amaban. Habían compartido muchos años. Juntos compartieron tristezas, alegrías, aventuras, viajes. Y ahora habían decidido caminar juntos. Se casarían. Él era un canoero. Llevaba y traía pasajeros del pueblo a las islas. Ella era alfarera. Hacía las cacerolas, los platos, las vasijas, los faroles que luego vendía en el pueblo. Comenzaron los preparativos para el casamiento. Y según las creencias de ese pueblo, cada novia debía elegir el color que usaría en ese día. Ella decidió que su vestido sería blanco, color que simboliza no solo la pureza de su amor, sino también la sal de su vida, la sal de su origen, la energía de aquel pueblo. Él, siguiendo la tradición, también comenzó a decorar su canoa con flores, cueros, hojas,
para llevar a su novia de paseo en la primera noche de esposos. El día de la unión había llegado y el novio tuvo que salir en la canoa a hacer una diligencia. Una terrible tormenta se levantó en el horizonte, inesperada, y él nunca más volvió. La muchacha se colocó su vestido blanco, hecho con sus propias manos, y salió. Corrió hacia la orilla donde lo había visto partir por última vez. Lloró a mares, y a mares sus lágrimas se mezclaron con el barro y la sal. Pasaba el tiempo y ella se hundía cada vez más en el barro del cangrejal. El barro la abrazaba, la rodeaba, la asfixiaba, pero ella no dejaba de llorar. Solo atinaba a mirar hacia el horizonte con la esperanza de verlo aparecer. Su cuerpo siguió hundiéndose hasta que el barro y la suave marea cerraron sus ojos. Cuenta la brisa del mar que donde ella había desaparecido creció una pequeña planta de flores delicadas, blancas, frágiles, pero resistente. Tenía hojas grandes y verdes, con pequeñas gotas de sal en la superficie. Las ancianas de aquel pueblo afirman que estas gotas de sal en las hojas de la planta son las lágrimas cristalizadas de la novia. Desde entonces, la nueva tradición del pueblo es que todas las novias lleven un ramo de estas flores como signo de amor eterno. Gracias a todos, a ustedes, por permanecer en Había una vez. En la operación agradecemos a Gabriel para la operación técnica y a Martín Pepi Amodeo por la creación de la música que identifica a Traficantes de Palabras. Y así estas historias inician un nuevo viaje, cambian de voces y de dueños. Te invitamos a descubrir nuevos relatos el próximo lunes a las 20 por Radio Universidad.